Bien, una vez más, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la primera sesión del módulo 1 correspondiente al diplomado que apunta hacia la escritura académica. Para hablar de escritura académica es preciso mencionar la lectura. Por lo tanto, permítame compartir mi pantalla para poder desarrollar las recomendaciones primero y luego los correspondientes apuntes que les servirán para desarrollar esta primera semana del diplomado. Entonces, permítanme presentarme. Yo soy el licenciado Wilson Castañete Enríquez. Soy su colega, soy maestro de lenguaje y literatura ya aproximadamente un cuarto de siglo, es decir, 25 años estoy a punto de cumplir en la docencia en el nivel regular, ¿no? Nivel secundario de educación. También trabajo actualmente en el nivel de subsistema de educación alternativa con el área de conocimiento conocido como comunicación y lenguajes. Soy lingüista también de profesión, con mención en lengua castellana por la Universidad Mayor de San Andrés y otros estudios que me habilitan para la docencia en este nivel superior postgradual. Muy bien, con esa previa presentación vamos a desarrollar las recomendaciones principales para, para este diploma. Bien, lo primero, lo que no puede faltar, es decirles que hasta mañana, 3 de julio, domingo, ustedes tendrían que haber ya leído el cuadro de contenidos programados para este diplomado. Todos los contenidos, ya sea del primer módulo, segundo, tercer módulo, hasta terminar el diplomado. Eso se encuentra en la plataforma justamente acá, ¿no? Donde dice recursos y materiales de aprendizaje y cuadro de contenidos del diploma. Es simplemente leer, es como una especie de índice, es una especie de cuadro sinóptico en el que están las unidades, los propósitos, por qué se tendría que desarrollar estos aspectos teóricos como también prácticos. Entonces, ese es el primer paso que ustedes deben cumplir. Algunos ya lo hicieron hasta este mediodía que había revisado el foro, este primer foro que ven acá abajo, que está en la plataforma, el foro 1, semana 1, ya había la participación de 3 colegas. Entonces, espero que lo puedan completar para mañana domingo, 3 de julio. Es observar el cuadro de resumen, el cuadro de contenidos de todo el diplomado, los títulos, subtítulos y actividades, y ustedes responder a las preguntas que se les da en este mismo foro, ¿no? Hay 3 preguntas, si mal no recuerdo, que ustedes tienen que desarrollar con toda sinceridad para poder yo observar, también valorar el nivel de redacción que tuviesen ustedes en cuanto a la expresión de su opinión, de su criterio, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Posterior a este trabajo, eh, del llenado del foro, participación activa, pueden participar 1 o 2 veces, no hay ningún problema, las veces que puedan, para poder observar sus apreciaciones. Posteriormente, tenemos la segunda cosa que tienen que tomar en cuenta. Deben leer las orientaciones. Tanto hay orientaciones para todo el diplomado, mejor dicho, para todo el módulo, que son 4 semanas, 5 con la que estamos terminando. Todas las actividades están descritas ahí, todo el trabajo que se debe realizar. Entonces, es fundamental que ustedes puedan leer las orientaciones de aprendizaje que están acá, ¿no? Son 2 páginas a lo mucho, fácil de leer y retener, y pueden repasar cuando consideren ustedes sea necesario. Fundamental el texto académico, ¿ya? Está perfectamente complementado con el video programado para esta semana 2. A partir de mañana ya se cuenta, o a partir de esta sesión ya se cuenta como semana 2. La semana 1 es el trabajo de ver el cuadro de contenidos y su participación en el foro hasta mañana.
Y desde hoy, a partir de esta sesión sincrónica, vamos a contar como la semana 2. Para esta semana es fundamental que ustedes lean el texto académico número 1 para la semana 2. Este texto académico, que enseguida lo vamos a comentar, es la base de todo el avance de este módulo. Principalmente de esta primera semana, ¿no? Para arrancar todo el módulo. Y este video que complementa esta teoría, este texto académico, es justamente la base para poder realizar la actividad número 1, semana 1. En este caso, perdón, vamos a corregirlo, es la semana 2. Actividad 1, semana 2, porque la actividad 1, semana 1 es el for. ¿Ya? Eso que quede claro, por favor. Entonces, la actividad 1, semana 2, tienen que observar este video que está acá, que está en la plataforma virtual, y hasta cierto tiempo, que son, si mal no recuerdo, 5 minutos y 34 segundos, ustedes tienen que, de esa teoría que desarrolla el expositor, tienen que elaborar un mapa mental. Y desde el minuto 5:37 hasta el minuto 7 aproximadamente, hay una dramatización en la que hay personajes que se están comunicando, están utilizando la oralidad, pero no solamente palabras, no solamente signos lingüísticos, sino también extralingüísticos, es decir, están haciendo gestos, señas, y eso es lo que ustedes tienen que adivinar o interpretar qué palabras les falta decir, qué palabras les faltó decir o quisieron decir con sus gestos, con sus ademanes. Entonces, ese es el trabajo, la primera actividad de la semana 2, que tiene como base el texto académico, las orientaciones y todos los recursos están acá, ¿verdad? El video nos está incluido. Bien, seguimos con las recomendaciones imprescindibles. Posteriormente, también se les recomienda leer el libro de apoyo, que está también en la plataforma virtual. Es un libro que les va también a apoyar, les va a dar mayores luces en esto de la oralidad y la escritura. Además, la actividad 2, semana 2, acá me estoy equivocando, como estamos iniciando conmigo esta semana, entonces para mí todo es semana 1, pero está registrada como semana 2. Consiste en redactar un texto breve de 10 líneas. Ustedes van a abrir un documento Word y van a opinar en 10 líneas, una especie de breve o brevísimo ensayo. Pueden hacer un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión, en la que ustedes opinan acerca de este texto, que lleva por título Elogio a la dificultad, de Guillermo Martínez, que está en la plataforma acá, ¿verdad? Tienen que abrir la actividad 1, la actividad 2, semana 2, y como ustedes seguramente ya tienen la experiencia, muchos de ustedes con otros diplomados, enviarlo, ¿no? Con su apellido, nombre, como les piden la misma actividad. Toda actividad está muy bien explicada, con todos los detalles requeridos en las mismas actividades. Ya activamos o hacemos clic en cada actividad y ahí van a tener todas las recomendaciones y también las reglas para poder participar de estas actividades o enviarlas. Bien, el texto académico 2 es el que les había hablado al principio, el que es la base de esta semana, es este, ¿no? Lleva por título Oralidad y Escritura Académica. Ese texto lo tienen a disposición y tal vez algunos de ustedes ya lo han leído, sería algo excelente, ¿no? Bien, en cuanto a los contenidos programados en este texto está qué se entiende por oralidad, características de la oralidad y la escritura, la oralidad en el ámbito académico, la importancia de la lectura en el proceso de la escritura académica, niveles y estrategias de lectura, niveles de lectura, estrategias y recomendaciones de cómo y por qué leer para poder escribir con características académicas, ¿verdad? ¿Qué se entiende por oralidad? Este fragmento está extraído del texto académico número 1 de la semana 2. Según Francisco Garzón Céspedes, define a la oralidad como un proceso de comunicación. Primera cosa, ¿para qué existe la oralidad? Para comunicarse. Es una necesidad
innata del ser humano, es una condición gregaria de la humanidad. Quiere decir gregaria que no podemos vivir solos. Necesitamos compañía, necesitamos comunicarnos con alguien, y mejor si son semejantes, ¿verdad? Esta característica gregaria, esta necesidad de comunicarnos, se la ve prácticamente muy bien explicada o expresada en la película El Náufrago. Si ustedes han visto, esta persona vivía sola como humano en una isla, como náufrago, y tuvo que crear un amigo, ¿no? Un amigo imaginario plasmado en una pelota. Entonces, imagínense hasta qué punto llega la necesidad, así como respirar, comer, tomar agua, el comunicarse también es fundamental para la humanidad. Entonces, la oralidad nace como una necesidad y es un medio de comunicación, un proceso de comunicación verbal, vocal, corporal y no verbal también, porque utilizamos algunos ruidos que no son palabras, algunos movimientos del cuerpo y gestos de la cara que no tienen palabras, pero comunican. Entonces, tiene que haber dos, por lo menos, o más interlocutores. Eso es un proceso de comunicación fundamental, la oralidad, que antecede a la escritura. Es decir, aparece antes que la escritura. También en este texto hay que resaltar las habilidades lingüísticas que se clasifican de la siguiente forma, según el papel que cumple tanto el emisor como el receptor, ¿verdad? Cuando somos receptores, como en este caso ustedes están escuchando lo que yo digo, entonces pueden cumplir o están desarrollando o llevando adelante dos habilidades lingüísticas, las que son de escuchar y también leer, porque les estoy presentando diapositivas. Entonces están escuchando, están leyendo. Y en mi caso como emisor, como el docente guía de este módulo, estoy procediendo a hablar, ¿verdad? Entonces es otra habilidad lingüística que estoy ejerciendo en este momento. Y ya realicé esta actividad que es escribir al hacer la carátula, la presentación y enseguida vamos a ver algunos apuntes que tuve que escribir. Entonces, estamos cumpliendo estas habilidades lingüísticas, desarrollando. Bien, también en el texto académico número 1 de la semana 2 tenemos una comparación entre lo que es la oralidad y la escritura. En grandes rasgos diríamos que la oralidad se caracteriza por utilizar el canal auditivo. Alguien habla y otro escucha, ¿no? Alguien habla, perdón, y otro escucha. Entonces, es el canal auditivo. Ya, alguien tiene que utilizar el aparato fonador y alguien tiene que utilizar el aparato auditivo. Y en cambio la escritura se requiere de un canal visual. Tenemos que leer palabras, imágenes, señales, todo aquello, ¿verdad? En cuanto a la oralidad, el receptor percibe distintos signos, ¿no? Sucesivamente, uno tras otro. Entonces, para poder comunicarnos, si alguien está hablando, no tenemos imágenes, diapositivas, nada, tenemos que escuchar una y otra palabra que viene a continuación, lo que viene a continuación, ¿verdad? Al mismo tiempo o simultáneamente. En cambio, en la escritura, la persona que lee puede hacerlo a su ritmo, puede ver muchas cosas a la vez, ¿no? No solamente esperar una palabra después otra, sino puede revisar el mensaje de todo tipo de ángulo. En cuanto a la comunicación en la oralidad es espontánea, ¿verdad? Es muy raro que alguna persona, cuando se encuentra, por decirles, esperando una atención médica, que haya ensayado, ¿no? A ver, ¿qué le voy a decir si me encuentro con mi primo? Le voy a decir, ¿cómo estás, primo? Primero. Luego le voy a decir, no, es difícil, es espontáneo. Por si decir, ¿cómo estás, primo? ¿Dónde te has perdido? ¿Por qué estás acá? ¿Estás un poquito mal o para quién estás haciendo la cita? Entonces es espontáneo, aparece en el momento. En cambio, la comunicación escrita es elaborada, hay que planificar y por eso estamos haciendo este diplomado, porque si no ustedes dirían, bueno, yo ya soy maestro, yo soy docente, con la práctica yo ya he aprendido a hablar y he aprendido a redactar, a escribir. Entonces, con el tiempo yo voy a ser un experto en redacción académica, ¿no? Sería así, algo natural, pero no. Como es una escritura, la escritura es una comunicación elaborada y más aún si es académica, hay que prepararse. La comunicación en la oralidad es inmediata, en el momento.
Cambio, en la escritura, la comunicación es diferida. En lo que escribí esta tarde, los apuntes que enseguida voy a compartirles, recién los voy a compartir. Y ustedes cuando lo vuelvan a leer, también lo pueden hacer mañana, pasado mañana, antes de entregar su trabajo. Entonces es diferida, no es en el momento preciso, no es necesario. Muchas veces o la mayoría de las veces no. Si alguien escribe, más que todos los autores, después de un mes o más, llega recién al lector su producto. A no ser que sea un libro electrónico que ya es mucho más rápido, ¿no? El intercambio, la interacción. Y la comunicación en la oralidad es efímera, los sonidos se van, ¿no? Es como dicen, la palabra dicha es como la bala disparada, ¿verdad? No puede regresar. Ya dijiste lo que dijiste y no puedes retroceder. No puedes corregir, sí, pero ya lo dijiste. Entonces, es efímera, se pierde en el tiempo, ¿no? Las palabras se le lleva el viento, dice. Y en cambio la escritura queda grabada, queda en el tiempo, hasta que dure el soporte que la tiene, ¿no? La escritura. Entonces, la oralidad, los códigos son variables, pueden ser verbales y no verbales. Utilizamos los hombritos, utilizamos los brazos, los ojos, los gestos de la cara. Entonces, es múltiple. Se utilizan varios códigos para utilizar la oralidad. Y en cuanto a la escritura, ya es más limitado, ¿no? Puede utilizar imágenes, puede utilizar más que todo el texto escrito. Entonces, tanto, no es tan permitido como una oralidad utilizar muchos recursos extralingüísticos o no verbales. Hay interacción durante la emisión cuando utilizamos la oralidad, necesitamos estar frente a frente, ¿verdad? Ya sea virtual o, en el mejor de los casos, en presencialidad, ¿verdad? De los interlocutores, emisores del sector. En cambio, en la escritura no es necesario. El escritor ya dejó su libro, ya dejó su texto y después podemos estar a miles de kilómetros del autor y podemos estar leyendo sus mensajes. Y hemos hablado algo del contexto extralingüístico que es más presente, está más presente en la oralidad. Entre los aspectos también muy importantes del texto académico tenemos también la importancia de la lectura en el proceso de la escritura académica. Entonces, si uno lee bien, va a poder escribir bien. ¿Por qué nos cuesta escribir muchas veces? Porque no leemos mucho, ¿verdad? A las personas que no leen mucho, muy pocos recursos va a tener para poder escribir. Y si lee textos solamente en su celular o en la computadora, textos de otras personas que no tienen la preparación académica, por decirlo así, no cuidan su redacción, entonces, en ese caso, estamos aprendiendo ese mismo ritmo, ese mismo nivel de redacción. Entonces, si hay muchas faltas ortográficas, nuestro cerebro lamentablemente sufre reteniendo esas faltas ortográficas, pensando que es correcto. Entonces, como ven esta imagen, dice que muchas veces que cuando las ideas están escritas, todo lo que está escrito es como la punta del iceberg, ¿no? Si el texto que leemos es esto, pero con nota lo comprende muchos más contenidos. Es como el hielo que está debajo del agua. Lo escrito es el hielo que está en la superficie, fuera del agua, un poco, y la mayor parte de contenidos está dentro, lo que no se ve en el escrito. Y eso es lo que hay que aprender a leer. Por eso se hablan de niveles de lectura. Este nivel clásico, por ejemplo, menciona 3 niveles. El nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico. En el nivel literal, como su nombre lo dice, es lo que la letra dice. Es leer las letras. Yo he leído, había una vez un gato negro que se va al bosque, ya estoy leyendo, interpretando qué es gato, qué es negro, qué es bosque, estoy decodificando. El nivel inferencial ya no es solo eso. Hay que ver, ¿no ve? Hay que leer entre líneas. ¿Qué quiere decir? Que ese gato se escapó porque el gato no es tan silvestre, a no ser que sea un gato silvestre, ya nos ponemos a inferir, ¿verdad? Es decir, posiblemente este gatito se escapó de la ciudad o se trate de un gato silvestre. Enseguida voy a seguir leyendo el texto y voy a ver si el gato es silvestre o es un gato doméstico.
¿verdad? Entonces leemos entre líneas. Lo que no dicen las palabras escritas, nosotros tenemos que interpretar, decodificar, no solamente, ¿no? Tenemos que deducir. Y en el nivel crítico ya es hacer juicios de valor, opinar en qué contexto social el autor dijo esto. ¿Es válido para nuestro contexto o lo que dijo está bien que lo diga en México, que lo diga en Estados Unidos o que lo diga en Francia, pero no para nuestra realidad boliviana? Entonces, ahí va el nivel crítico, que es leer tras las líneas. Entonces, el primer nivel, leer las líneas, lo que dicen las palabras. Segundo nivel, nivel inferencial, leer entre líneas, estos espacios vacíos, qué más nos quiso decir el autor. Y nivel crítico, leer tras las líneas. ¿Qué opino yo de lo que dice el autor? ¿Comparto o no comparto lo que dice? Todo esto está en el texto, solamente extraje las partes más relevantes. También, según otro autor, Gordon Wells, hay 4 niveles de lectura. Hay un nivel ejecutivo, que es eso, reconocer las palabras, las frases, decodificar fríamente todo el texto. Luego hay un nivel funcional, que permite responder a las exigencias de la vida cotidiana. El nivel instrumental, que enfatiza el poder de la lectura para tener información, es decir, le damos mayor utilidad a lo que leemos. Y el nivel epistémico. Recuerden ustedes que la epistemología es la teoría del conocimiento. Esta lectura es la que emplea la lectura como herramienta de para transformar el pensamiento. No solamente leer consiste en ver y comprender lo que dice fríamente, sino hay que ir más allá. Ahí tenemos 4 niveles de lectura, según otro autor. Y en cuanto a las estrategias de la lectura, también en el texto van a encontrar, texto académico número 1 de la semana 2, el skim y el scan. El skim es cuando agarramos un texto y lo leemos así. De pasada, a ver, qué subtítulos existen, quién es el autor, su biografía, qué dice en el prólogo. No es una lectura más o menos de exploración para enterarme de qué trata el texto, ya sea en la computadora, en el celular o en un texto físico, ¿verdad? Y el scan es ya no es solamente revisar qué dice, qué títulos hay, sino más bien leemos con profundidad, con mucha atención qué realmente dice el texto, el autor que ha tratado de comunicar. Según Rosa García, otra autora especialista en esto de la oralidad y los textos escritos académicos, nos señala que para escribir bien hay que leer bien. Y para esto nos recomienda estos 3 pasos. Dice hacer una lectura selectiva y lectura de investigación. Es decir, que si vamos a leer algo para realizar una investigación, hay que ver de qué época es, ¿no? ¿De qué época es? ¿Hace cuánto tiempo se ha escrito esto? Y hace cuánto, después, ¿qué pasó? ¿No? Si cambió la situación, no cambió la situación, todo eso se debe decir, ¿verdad? Bien, creo que se me cortó ya el Zoom. Si alguien me podría decir si todavía me escuchan o no. Licenciado, ¿se escucha todavía? Muchas gracias. Se me fue a mí la presentación. A ver. Ahora sí. ¿Ustedes ven la presentación, colega? Sí, se puede evidenciar. Muchas gracias. Muchas gracias por el comprendido. Entonces, espero que esta parte, parece que ya la grabación se cortó. Entonces, rápidamente. Entonces, cuando hacemos un trabajo de investigación hay que tratar de seleccionar, no leer lo que nos venga, ¿no? Esto titula lo mismo. Estoy hablando de pedagogía y didáctica en el siglo XXI. Entonces, tratar de ver todo lo que viene, lo que hay, no. Sino hay que seleccionar realmente por etapas. ¿Qué decían en el siglo XX a principios? ¿Qué decían a mediados? ¿Qué decían a finales? Otra investigación de principios del siglo XXI. Entonces, seleccionar lo que se lee. Luego, tiene que ser apropiado a lo que queremos saber, ¿no? Luego, hacer una lectura para detectar limitaciones y lagunas. Es bueno que ustedes busquen monografías, ensayos, tesis, tesinas, que tengan el acceso de algún familiar o en alguna biblioteca virtual, se encuentra, de la UNSA y otras universidades, tienen
su biblioteca virtual donde podemos acceder a sus tesis, ¿no? Entonces, en la última parte de las tesis, de las conclusiones y recomendaciones, generalmente los investigadores dicen, ¿no? Yo investigué hasta aquí, pero me faltó esto, por presupuesto, por falta de tiempo, o porque ya se va hacia otro tema, entonces me faltó estudiar o investigar esto. Entonces, es muy bueno revisar tesis, las últimas partes, principalmente para poder ver qué nos sugieren los investigadores, qué les faltó o qué hubiesen querido también investigar. A eso se refiere el segundo consejo. Y el tercero, que hacer una lectura para replicar métodos de investigación. Entonces, en las mismas tesis, tesinas, monografías, ya podemos aprender qué hizo, qué método de investigación utilizó, experimental, pues experimental, no experimental, descriptivo. Entonces, uno mismo aprende. Cuanto ustedes lean mucho más trabajos de investigación, mucho mejor, ¿verdad? Yo cuando salía del colegio, cuando veía, decía, tesis, ¿cómo será la tesis? Era como una barrera gigante, ¿no? Que me decía, no, no creo que pueda, ¿no? Pero cuando fui investigando, curioseando algunos trabajos de investigación, vi que no era cosa de otro mundo, era una presentación de lo que alguien había investigado, nada más, lo había expresado de manera académica, organizadamente, según la metodología de investigación. Entonces, cuando ustedes lean más ensayos, más artículos científicos, más tesis, tesinas, tendrán mucho más conocimiento y verán que es muy fácil, no muy fácil, ¿no? Que no es muy difícil la redacción académica. Y finalmente, hay un errorcito que hay que arreglar, algo que a mí me enseñaron, por eso le puse mis iniciales, Castañeda Enrique Wilson, SEU, que yo les podría recomendar también para poder leer bien. Es bueno seguir estas tres etapas: la prelectura, la lectura de análisis y la postlectura. Entonces, la prelectura consiste en lo que habíamos visto con el skim, revisar. Agarro el libro, puedo ver el lomito del libro, la bibliografía, el índice es muy importante, el prólogo, los títulos, puedo ojear así a la rápida, si tiene gráficos, mapas, ¿qué tiene el libro? Esa es la prelectura. La lectura de análisis ya es concentrar, ir al punto. Si hay alguna palabra que no entiendo, intentar buscar el significado, ¿verdad? Utilizar el diccionario. Ahora tenemos bastante facilidad con las últimas tecnologías, ¿verdad? Esa es la lectura de análisis. Y la postlectura es resumir lo que hemos entendido de la lectura en un mapa conceptual, mapa mental, puede ser también un preciso, un punteo, un esquema de llaves, un cuadro sinóptico, ¿verdad? Con la prelectura, la lectura veloz, rápida, de análisis superficial. Otra lectura, la lectura de análisis, la segunda es con detenimiento, subrayando las ideas principales a nuestra manera, con colores o a los costados con imágenes, subrayamos el texto, detectamos lo más importante de lo menos importante y con lo que hemos subrayado en la postlectura podemos hacer mapas conceptuales, mapas mentales, punteos precisos, como les había dicho, cualquier otra técnica de esto. Y así podríamos dominar cualquier tipo de texto, cualquier tipo de texto. Por lo tanto, de esta manera ustedes pueden aprovechar al máximo todos los textos que se les presenten, ¿verdad? Finalmente, antes de cederles la palabra, si hubiese alguna duda, con esta frase o este epígrafe de Bacon, quisiera cerrar mi presentación. Dice, la lectura forma al hombre, las conferencias lo alistan y la escritura lo perfecciona. Entonces, como profesionales, estimadas y estimados colegas, tenemos que buscar eso. La lectura nos forma, nos ha formado, nos está formando, nos seguirá formando. Las conferencias nos alistan, estas clases virtuales, las clases presenciales, los seminarios a los que ustedes asisten, les van a alistar, ¿no? Les dan más armas. Han visto cómo ha expuesto una doctora, por decirles un cierto tema, entonces dicen, no, me gusta la forma en que ha iniciado el tema, me gusta cómo cierra el tema, me gusta cómo explica, cómo hace participar a los estudiantes. Entonces nos alistamos con las conferencias, las clases. Y la escritura nos perfecciona, porque no es fácil escribir, pero si ustedes cuando se animen, cuando escriban académicamente, van a ver que
les va a venir el deseo de publicar sus textos, ¿no? Textos didácticos, textos académicos, ensayos y todo eso. Entonces, realmente se cumple este mensaje que nos da Bacon. Decimos que la lectura forma al hombre, a la mujer, también, necesidad del hombre como humanidad, las conferencias lo alistan y la escritura lo perfecciona. Entonces, dicho esto, podemos pasar a las preguntas. Si alguien tuviese la inquietud, adelante. Esperemos que no nos corte Zoom. Y si fuera necesario, volvemos a conectar. Tienen la palabra, estimados colegas. Muy buenas noches, licenciado. Mi pregunta es la siguiente, acerca del mapa mental con relación al video. ¿Lo vamos a realizar solamente en Word u otra aplicación, licenciado? Solamente en Word. En Word les pide para que se pueda revisar rápidamente. Claro, el mapa mental pueden utilizarlo con canva.com, cualquier otro programa, sí, pero traten de hacer una captura de imagen y esa imagen lo ponen en la hoja de Word para que no haya ningún problema, ¿verdad? Ya, Entonces, está bien. Muchas gracias, no licenciado. tiene que ver con eso. Si hubiese alguna otra pregunta. Muy bien. No habiendo preguntas, recién me llegó la lista de los participantes esta tarde, entonces a manera de revisar los contenidos, todo aquello, no me dio tiempo para hacer el grupo de WhatsApp. Entonces yo voy a hacer el grupo de WhatsApp, les voy a compartir cualquier situación ahí, ustedes también podrían aprovechar. Mañana yo me comprometo a formar el grupo de WhatsApp. Adelante, colega Osmar. Viendo la palabra el colega Osmar, pero no logro escucharlo. Muy bien. Entonces, reitero, estimados colegas, cualquier situación para el grupo de WhatsApp, yo les voy a decir, si fuera necesario alguna reunión, yo les propondría martes o